Esto es Her Life, porque una vida es una escuela. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Her Life, el podcast de Her School. Hoy estoy muy contenta con la entrevista que tenemos. De nuevo nos visita una psicóloga clínica, sí, porque este tema es muy importante y porque aunque ya han venido anteriormente algunas, yo quise volver a traer una y sobre todo enfocarnos en el tema de los adolescentes, que tanto nos está preocupando a muchas madres en estos momentos. Está con nosotros hoy la doctora Arisleidy Rodríguez, psicóloga clínica infanto-juvenil y de la salud. Bienvenida, Arisleidy, ¿cómo estás? Hola, Andreina, muchas gracias por invitarme aquí. Me siento muy agradecida de compartir este espacio contigo y por tu invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación y por venir para acá a hablar un poco conmigo y a traernos luz a todas las madres. Arisleidy, siempre iniciamos por la misma pregunta. ¿Qué significa ser mujer? Bueno, para mí ser mujer es sinónimo de fuerza, de resiliencia. Ser mujer para mí significa ser un privilegio, porque es un ser lleno de fortaleza, que da luz, que da vida sobre todo. Yo me siento muy contenta y si tuviera que elegir, ¿qué sería? Yo volvería a ser mujer. Somos dos. Sí. Arisleidy, ¿cómo nació esa pasión en ti? ¿Cuándo tú identificaste que a lo que tú querías dedicarte era a la psicología? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo todavía no me decidía por una carrera en sí, sino que estaban entre mis opciones lo que es el derecho y la psicología. Ya luego también me hice pruebas psicológicas también para tener una decisión alineada a lo que son mis intereses, mis habilidades, mis destrezas también. Y me fue siempre interesando esa área de la psicología y fue como le puse señales a Dios de que me ayudara a elegir una carrera porque conlleva mucha responsabilidad, mucho sacrificio al momento de hacerla, al momento de estudiarla sobre todo, y que sea una carrera que de verdad te guste y que tú la disfrutes. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me fui acercando también a otras psicólogas y me gustó, me identifiqué y sobre todo más en el área de los niños, que es donde me especializo, y por eso entonces decidí psicología clínica. Usted se especializó en el extranjero. Cuéntenos Sí. un poco acerca de esa experiencia, cómo fue, cómo la vivió. Yo estuve viviendo en Madrid, en España, durante aproximadamente casi un año. Allá realicé 2 especialidades, una en psicología clínica infanto-juvenil y la otra en psicología clínica y de la salud. Me centré en niños y adolescentes y también en adultos. Okay. Fue una etapa muy bonita, de ¿Y qué mucho diferencia aprendizaje. usted vio como entre las dos universidades o como la psicología de acá y allá? Bueno, eran totalmente diferentes. Cuestión de, por ejemplo, los estudios, me sentí muy satisfecha con lo que aprendí. Es como otra perspectiva cuando ya tú haces una especialidad, porque ya, por ejemplo, ya tú tuviste la carrera, ya la estudiaste, y entonces ahora como que tú te especializas en sí, en lo que te gusta. Por ejemplo, yo tenía exámenes diarios de temas específicos cada cierto tiempo, entonces eran como temas muy puntuales, no tanto global como cuando uno va a la universidad que tú tienes que saber un poco de todo, y fueron de verdad demasiado enriquecedor. Las maestras me gustaron mucho, eran periodos largos de estudio, yo realmente lo hice full time, yo tenía clases de lunes a sábado, de 3 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados de 9 como a 3 de la tarde. Allá no es de que, mira, salimos una hora antes o no hay clase. Allá son muy estrictos con el horario. Es decir, tú sales a las 9 y a las 9 en punto que tú sales de clase. ¿Y cómo hace una persona joven en otro país, sola, independiente, con el dinero que te mandan tus padres, como para mantener esa concentración, esa alineación y no desviarse? Porque uno es joven y uno quiere explorar, experimentar. O sea, ¿qué estrategia utilizó usted? Bueno, realmente yo no tengo una vida nocturna activa, realmente. Yo disfrutaba mucho ir a restaurantes, disfrutaba mucho viajar también, que ya cuando uno está dentro ya de España, ya irse a lugares más cercanos es mucho más fácil. Entonces, eso eran las oportunidades que
que realmente a mí me gustaban y eso es lo que yo hacía, realmente, sí. Y en ese orden, ¿qué consejo usted le daría como a otros jóvenes que tengan como esa oportunidad para que de verdad la aprovechen? Porque usted la aprovechó, pero hay muchos otros que pueden distraerse o perder el tiempo. ¿Qué consejo usted le daría? Bueno, yo diría Porque que uno eso como influye. padre hace un sacrificio para enviar a Sí, un hijo a estudiar en el extranjero. sí, yo diría que realmente, sobre todo, yo digo que depende mucho de ti y de lo que tú quieras y hacia dónde tú quieres llegar. Porque yo cuando me fui, yo sabía muy claro a qué yo iba y lo que yo quería conseguir con eso. Entonces, mi foco siempre fue muy claro y a eso fue a donde yo fui directamente. Entonces, yo me enfoqué mucho en mis estudios y gracias a Dios culminé con éxito y fue una etapa muy bonita. Yo diría a los padres que antes de preparar a sus hijos para esta etapa, ver sus capacidades, ver sus habilidades, poder ayudarlos en quizás las dificultades que tienen o las debilidades que ellos entienden. No simplemente decirlo verbalmente, sino que usted como padre, usted conoce a su hijo. Entonces usted sabe cuáles son las cosas que uno tiene que potencializar en él y ayudarlo para que esté preparado para esa etapa. Porque, por ejemplo, ya cuando uno habla de irse tan lejos, ¿verdad que sí? Pues ya ahí tú tienes que ser totalmente independiente, ya ahí tú tienes que hacer tu compra, ya ahí tú tienes que hacerlo todo, limpiar, todo eso. ¿Usted vivía sola? Sí, yo vivía sola, yo no vivía con compañeros. Oh. Entonces, eso me ayudó mucho también. Yo digo que personalmente fue enriquecedor y fue un crecimiento muy importante para mí a nivel personal como tanto profesional. Porque, por ejemplo, yo estudié en Santo Domingo, pero mis padres estaban cerca, a veces ellos iban, tenía una persona también que me ayudaba. No fue como, fue una experiencia totalmente diferente ya al irse un poquito más lejos. Ok. Sí. Usted tiene una doble titulación. Yo creo que usted me explica un poco acerca de eso. Psicóloga clínica infanto-juvenil, especialista en la salud mental. Desarróllenos eso. Ok, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil y psicóloga clínica de la salud. Es decir, población de niños y adolescentes y población adulta. Ok. Entonces, doctora, en su experiencia trabajando con adolescentes, ¿cuáles son como que los problemas más frecuentes en lo que nos enfrentamos en la actualidad, las madres y los jóvenes? Bueno, mira, en consulta, sobre todo las demandas que más llegan, sobre todo, son de ansiedad y de depresión, problemas de autoestima y demás. Esos son como, bueno, y también problemas conductuales, son muchos y son muy frecuentes. Ok. Muchas madres de adolescentes sentimos como que nuestros hijos se aíslan, se comunican poco. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, sabemos que cuando ya los hijos entran en una etapa de adolescencia, bueno, pues están entrando en una etapa de transición. Ya están dejando quizás ese mundo infantil y van hacia ese mundo ya de una persona más adulta. Entonces es importante que los padres puedan entender que los hijos van a pasar por diferentes etapas y que esa etapa de transición trae consigo diferentes cambios, ya sean cognitivos, emocionales y sociales. Cuando estamos hablando de cognitivo, estamos hablando a nivel de pensamiento, de lo que piensan, de lo que desean hacer y demás. Cuando estamos hablando a nivel emocional, estamos hablando de lo que ellos sienten en sí, y cuando estamos hablando a nivel social es en el entorno donde ellos se encuentran, y ahí entonces ya ellos van descubriendo y es donde van identificando su identidad, van enriqueciéndola y van viendo cuáles son sus intereses, no son sus intereses. Y entonces es una etapa de muchos cambios, una etapa, yo pudiera decir que de la más importante en la vida del ser humano, que es importante que los padres puedan acompañar a sus hijos en ese proceso. Y sobre todo, es normal que haya aislamiento en algún momento, es normal que el hijo no quiera compartir con cuando estamos todos reunidos en familia. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que cuando ya se vuelve más excesivo, cuando está aislado de manera más prolongada, cuando es usual en él y que eso sobrepasa el tiempo, pues entonces sí hay que tomar Carta en el asunto. Sí, como se dice, ¿verdad? Exacto. Los adolescentes están expuestos a mucho estrés, a mucha presión social. ¿Cómo podemos nosotros los padres ayudarlo a manejar todas esas emociones? Mira, usualmente yo siempre digo que la vida se trata de desafíos y esos desafíos uno tiene que vivirlos y sobrepasarlos.
en ocasiones hay desafíos que son mucho más difíciles de sobrellevar que otros. Entonces, por eso yo digo que los padres tienen que, desde que son pequeños, ayudar a los niños a que exploren, experimenten y sean capaces de darle esa autonomía de, por ejemplo, caerse y levantarse por sí solo. ¿Por qué? Porque usualmente los padres, el niño no ha llorado por leche y yo le busco la leche. O el niño, yo sé que tiene hambre, pero no se para porque está con la tablet y yo mejor le doy la comida. Entonces no, hay que dejar, ya bueno, cuando está un poquito más pequeño, comenzar haciendo esas pequeñas acciones para que el niño, cuando sea un poquito más grande, pueda tener independencia y pueda tener una mayor habilidad para poder resolucionar aquellos problemas de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué yo le diría a esos padres? Que conecten con su hijo, que yo digo que eso es una de las cosas más importantes a la hora de tú realizar y poder tener un vínculo con tu hijo, esa conexión, porque aunque tú seas mi madre, yo te puedo querer y yo te puedo amar mucho, pero ese interés, esa conexión, ese vínculo que hay entre tú y yo, eso hay que alimentarlo. Eso hay que, de verdad, debo de interesarme en ti, debo de interesarme en lo que a ti te gusta, en lo que tú le pones atención para yo poderte ayudar a ciertas cosas. Es importante las estructuras. Muchas veces los niños están por todos los lados, los adolescentes también, los padres están para un lado, o sea, que no hay como un orden establecido en la casa y las rutinas son importantes desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Por qué? Porque eso nos da orden también. Ok, importante, las estructuras. Vamos a volver a eso más adelante. Hay un tema ahora de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa, que yo siento que eso no es para el dominicano, eso no es para esta sangre. ¿Cómo podemos aplicar, o sea, esas técnicas, pero sin perder en autoridad? Porque es que los niños de estos tiempos, yo estoy loca que usted tenga uno. Mire, yo estoy loca que usted tenga uno, doctora. Yo quiero tenerlo también. Sí. Tengo un sobrino que ensayo con él. Bueno, sí, Salvador se ve que tiene lo de él. Sí. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa crianza positiva? Ese niño, cómete la comida, ese niño, levanta eso, por favor. Y uno no meterle un trompón a ese muchacho. Yo siempre digo que para tú ejercer ese tipo de crianza, para tú desarrollar ese enfoque, primero los padres tienen que trabajarse. ¿Por qué? Porque quien regula al niño no es el niño solo, porque el niño tú tienes que regularlo. Están dando tremendo galletón ahora mismo. Entonces, quien tiene que regularse primero para poder regular a otro son los padres. Sáquenme de este podcast. Entonces, por eso es importante que podamos entender que para llevar este enfoque, porque la disciplina positiva es un enfoque que se trata de respeto, de que se trata de empatía, de ponerme en el lugar del otro, que se trata de conexión con el niño y sobre todo se trata de tener una disciplina para los padres sobre todo y una constancia de tú poder repetir esos patrones que tú quieres inculcar en tus hijos. Porque, por ejemplo, si yo te digo, te voy a ayudar, vamos a hacer la tarea, tú la quieres hacer ahora o tú la quieres hacer después, si tú no pones las reglas de manera clara, si tú no haces límites, si no pones límites con tus hijos, si no haces contratos con ellos, si no hacen acuerdo, pues entonces va a ser muy difícil llevar lo que es este enfoque de la disciplina positiva, porque entonces no va a haber consecuencias de lo que se hace. Entonces, a medida que nosotros vamos entendiendo que sobre todo somos los padres, lo primero que tenemos que trabajar en nosotros para poder regular a nuestros hijos y para poder enseñarles con amor y respeto de que las cosas se pueden hacer de buena forma y no a raíz del miedo. ¿Por qué? Porque muchos padres, eso es lo que pasa, no, confunden lo que es respeto con miedo. Sí. Porque, por ejemplo, yo no voy a romper esto, pero yo no lo voy a romper porque yo sé que me van a dar una pela, o no es simplemente por el hecho de que yo respeto y yo entiendo que eso no se debe de romper. Sí. Entonces son cosas diferentes que hay que tomar en cuenta. Ok. Con el auge de las redes sociales, los padres estamos muy preocupados con el tema de la salud mental en nuestros hijos. ¿Cómo qué señales de alerta debería observar yo como padre y como que me llamen a intervenir, a decir, aquí hay que hacer algo?
Cuando uno observa un aislamiento prolongado, es decir, que no quiera estar en ambientes donde hay ciertas personas, cuando también vemos cierta pérdida de apetito, relaciones que han decaído, también cuando vemos los hábitos alimenticios van cambiando también, cuando hay falta de interés, cuando ya las actividades que solía yo disfrutar ya no quiero o no me interesan. Y también cuando nosotros como personas, nosotros podemos identificar en nuestros hijos que, por ejemplo, ya la perspectiva va cambiando y ya no quieren como, se sienten que no pertenecen, sino como que están alejados en sí. Ok. Falta de sueño también, eso es una señal de alerta que hay que tomar en cuenta. Ok. Vaya usted haciendo un check mientras la doctora va hablando, yo lo estoy haciendo. Y siento que voy bien porque falta de apetito no hay. Qué bueno. Doctora, desde su perspectiva, ¿cuál es como que ese error más grande que cometemos las madres de adolescentes? Bueno, yo diría que quizás el error es suponer, porque muchas veces nosotros simplemente suponen que se siente o que hace esto por tal cosa, por lo que yo entiendo. Y no simplemente hay un diálogo y realmente no hay una comunicación efectiva entre madre e hijo. Que de verdad yo pueda decir, no es que yo estoy suponiendo o no es que yo creo, es que de verdad tú me lo estás comunicando. Y siento que tenemos esta comunicación para de verdad yo poderte decir lo que me está pasando. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos una comunicación adecuada, pues entonces nosotros suponemos, adivinamos y va haciendo desde nuestro propio juicio y de nuestra propia perspectiva, que puede ser muy diferente a la realidad que tiene tu hijo. Entonces yo siento que se puede perder mucho lo que es la comunicación entre madres e hijos. Y cuando no hay una comunicación adecuada, pues entonces se puede decir que puede pasar que hay una mala relación o cosas se pueden malinterpretar de manera equivocada. Ok. ¿Qué actividades familiares pueden ayudar a fortalecer como que el vínculo en esa etapa tan difícil como es la adolescencia? Sí, yo sugiero que siempre se realicen actividades de conexión que sean de acuerdo a los intereses de tu hijo. Por ejemplo, si tu hijo le gusta el fútbol o si tu hijo le gusta la pintura, bueno, pues me voy contigo para el fútbol, te apoyo, te veo, te valido. Veo lo que tú haces bien, porque ¿qué pasa? Muchas veces los padres no validan lo que hacen sus hijos o simplemente entienden que tienen que llegar a ciertas metas para poder llegar a esa validación y no validan entonces el buen esfuerzo que están haciendo. Esas actividades de, por ejemplo, compartir, de ir al cine, de pasar tiempo, ¿qué pasa? Las madres que tienen varios hijos, yo también sugiero que tengan un espacio para cada hijo. No es que, por ejemplo, todas las niñas vamos hoy para el salón, pero, por ejemplo, mi niña más grande tiene 17 años, pues vamos tú y yo a arreglarnos las uñas tú y yo. O sea, como que se pueda compartir y que cada hijo tenga un espacio especial con los padres. Ok. A veces, doctora, este mundo está muy moderno y yo hablo en primera persona. Por ejemplo, de mis hijos, unos me pidieron terapia, otros lo llevé por obligación. Entonces, muchas veces nosotros como padres identificamos, pero ellos no quieren, se oponen. Entonces, ¿cómo podemos motivarlo a buscar ayuda sin que se sientan como que es un castigo más que le estamos poniendo o una imposición? Sí, yo siempre digo que lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es el ejemplo y poder reconocer también que tú también tienes fallas. O sea, que tú también hay cosas que tú tienes que mejorar. Porque ¿qué pasa? Usualmente, sobre todo el adolescente que va a terapia, siente que el que está mal es él. Y realmente cuando un adolescente va a terapia, tenemos que trabajar con todo la dinámica familiar. Porque simplemente no es esa persona, porque se supone que todos los miembros tienen que sentirse cómodos en esa dinámica familiar. Y si uno no lo está viendo de esa forma, entonces tenemos que evaluar qué está pasando con los otros miembros y cómo pueden apoyar a ese que está yendo. Yo siempre digo que los padres tienen que modelar lo que quieren que sus hijos hagan. O sea, tú poder enseñarles. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay mucho tabú. Entienden y tienen la idea de que ir al psicólogo es porque yo estoy mal o porque yo estoy loco. Entonces, normalizar quizás
Eso de que ir a un psicólogo no es simplemente porque tú estás loco. Un psicólogo es porque a veces nosotros tenemos dificultades que son difíciles de afrontar y que hay una persona que te puede dar herramientas y te puede ayudar. Asimismo es cuando entonces estamos en terapia, que entonces el otro papel, que es donde tú tienes que, sobre todo yo le digo a los padres, hay que conectar con ese adolescente, que siempre me dicen, después de la primera, ¿cómo te fue? ¿O qué le dijo? Es un proceso de, como le dicen en psicología, de rapport que uno tiene que hacer con el paciente. Hay que crear un vínculo con él para que él se sienta en confianza y sienta que es un lugar seguro donde puede compartir sus intimidades, cosas difíciles, momentos vulnerables para nosotros, que se nos hace difícil hablar con los padres y quizás también con una persona que no conozcamos. Es importante poder ganar esa confianza. Hay unos casos que son un poquito más complejos que otros, ¿verdad? Porque hay niños que quizás están muy negados, pero yo siempre le digo a los padres que hay que persistir, hay que ayudarlos también en casa. ¿Por qué? Porque entonces eso después se va haciendo un poquito más grande y ese niño se va cerrando. Sobre todo un niño que está negado es un niño que usualmente no expresa lo que está pasando o le cuesta. Entonces hay que ayudarlo. Ok. Doctora, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, las redes sociales, pero es que es algo de nuestros tiempos y que ha sido una generación que nos ha tocado criar a niños con redes sociales, pero que nosotros no nos criamos con eso. O sea, estamos como que innovando, implementando y viendo que funciona, que sí, que no. Se comparan muchísimo, tienen la autoestima muy por el piso. Yo como madre, ¿qué yo puedo hacer como para yo reforzarle la autoestima a mi adolescente? Mira, ahora hoy en día las redes sociales están distorsionando mucho lo que es la realidad. Hoy en día hay estándares que realmente ni siquiera son reales, que se supone que incluso las adolescentes o la mujer incluso tiene que cumplir. Pero cabe destacar que incluso cuando uno está pasando por la etapa de la adolescencia, hay muchos cambios. Hay cambios hormonales, tu cuerpo va cambiando, todo de ti físicamente va evolucionando y va siendo diferente. Entonces, tú poder aceptar ese cambio, hay que ver cómo se encuentra ese adolescente y cómo está recibiendo los cambios que hay en su cuerpo. Eso es también cuando nos vamos, por ejemplo, a la vejez. Hay señoras que se les dificulta mucho el cambiar tanto físicamente. Por ejemplo, señoras que eran muy, muy bonitas, que esa belleza le cuesta tanto cuando llegan a cierta edad, perderla o verla de una forma diferente, porque el tiempo pasa, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros hablamos de adolescentes, yo siempre le digo a los padres que es importante que tú puedas ver lo bueno de tu hijo y que tú se lo hagas saber, no simplemente en situaciones donde, por ejemplo, sabemos que ya yo vi que tú tienes buena nota, entonces ahí es que te felicito, sino reforzar antes lo que es su autoestima, porque sobre todo quienes construyen la autoestima de los niños son los padres, con lo que tú le dices. Ahí entonces donde vamos sobre alentar y alabar. Muchos padres alaban se pudiera decir, en cosas que ni siquiera son reales. O sea, es decir, que ahí vienen... Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo le digo, tú eres el mejor del mundo, tú eres el que va a correr, tú eres el que gana, tú le ganas a todos los niños. O tú eres el que va... El más bello de la escuela. Tú eres el más bello de la escuela, no hay nadie más bello que tú. O sea, son cosas que no son realidad. Okay. Y los niños de ahora no son tontos. Y que se lo creen. Y hay niños que se lo creen y piensan que si mi mamá dice que yo soy el más bello del mundo, que si mi mamá dice que yo voy a ganar la matemática y si yo pierdo, entonces ¿qué va a pasar? Entonces yo sé, entonces es diferente al momento de tú decir, por ejemplo, yo sé que tú has hecho un buen trabajo, yo estoy orgullosa de ti porque te he visto estudiando, porque he visto que tú has puesto de tu parte, que ya tú le estás dando esa motivación antes de tú conseguir el resultado. Porque muchas veces los padres idealizan a los hijos, lo idealizan hasta en ellos mismos, quizás el hijo que yo no fui, o lo que yo quería hacer, o lo que yo quería hacer y quiero que tú lo hagas. Y no es que está mal tú desear cosas mejor para tu hijo, pero hay que ver en qué posición se encuentra tu hijo y qué es lo más saludable para él. Porque, por ejemplo, hay mamás que dicen, mira, yo quiero que mi niña esté en ballet o que esté en pasarela porque yo fui reina de belleza y eso es lo que a mí me gusta, pero quizás su hija no tiene esa inclinación. Entonces, si esa es tu percepción que tú quieres de hija perfecta, pues esa adolescente va a decir que si entonces yo no me pongo una tiara, si yo no me pongo un vestido, si yo no desfilo, pues entonces mi mamá no va a estar complacida conmigo. Entonces, el primer objeto de amor que tienen los adolescentes son mamá y papá. Entonces, lo que tú dices de ellos va a impactar en gran manera lo que ellos son y serán en el futuro.
Wow. Bueno, la doctora me lleva a 1000, señora. Vamos a ver. Doctora, usted trabaja casos de abusos sexuales también, ¿verdad? Y usted trabaja también con niños autistas. Ujú. Porque yo lo he enfocado como en los adolescentes, pero yo quiero que veamos los diferentes puntos, ¿verdad? Escenarios. Entonces, los abusos sexuales siempre yo he escuchado que se dan más de manera interna, en el núcleo familiar, que sea un tío, que sea un primo, un papá, y así. Entonces, a veces los niños tienen temor de comunicarlo por la falta de confianza. O sea, yo creo que hablemos un poco de eso, de cómo yo lo identifico, de qué cosas los padres tienen que tener, qué cambio empieza a tener un niño que pudo haber sido abusado o maltratado, para uno como madre como que estar alerta. Bueno, cuando hablamos de ese tipo de señales de alerta, es importante tomar en cuenta que hay que inmediatamente sienta o vea diferentes cambios en su hijo, es importante llevarlo a un profesional, porque hay ciertas señales de alerta que pueden ser una cosa o la otra. O sea, puede ser abuso de que, por ejemplo, no quiero ya que tú me veas, o que tengo ciertos miedos, o miedo a la oscuridad, o miedo a ciertos familiares, o no quiero ya ponerme lo que yo me ponía antes, o cambié mi forma de vestir, ya quiero usar ropa más tapada, o ciertas cosas que se puede decir que puede ser o señales de una cosa o señales de otra. Ya dígase, bueno, pues puede ser quizá falta de autoestima. O sea, que pueden ser cosas que puntualmente uno tiene que evaluar y llegar a la raíz. Porque cuando hay este tipo de limitaciones, cuando hay este tipo de miedos, sobre todo miedos nocturnos, miedo a ir a lugares diferentes, esa ansiedad por separación que más se da también, porque quiero que mamá y papá estén conmigo, o no quiero quedarme con esta persona, es importante evaluar y llevarlo a consulta para que un profesional pueda investigar con la información que nos dan los padres y también con la información que nosotros exploramos de los mismos niños. También yo siempre digo que cabe destacar que es importante hablar de sexualidad con los niños y con los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando con los niños, estamos hablando que están vulnerables, que van al colegio, que van al baño, que lo llevamos con una primita, lo lleva al baño y nosotros lo dejamos. Es importante tu poder decir tus partes íntimas por su nombre, que la conozcan, que sepa que no se toca, que nadie puede tocarlo, que te puede tocar mamá o te puede tocar papá que está conmigo, que es tu papá que te puede cuidar. Es decir, que los niños hay que irlo orientando desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque llega a cierta edad y vienen sensaciones, quieren descubrir ciertas cosas. Entonces, si no hay un padre que lo oriente, que quizás para unos padres es difícil, porque pero uno como que como padre, dicen como que hay diferentes grados. Por ejemplo, a tal edad le podemos ir enseñando los órganos. Después en tal edad le podemos decir tal cosa. Pero uno a veces se pierde como en... Y que para los padres, nuestros hijos, siempre nosotros lo vemos como bebé, como chiquito, como que lo queremos proteger. Denos algunos. Pero es importante tener esas conversaciones que son incómodas, sobre todo para los padres. Sí. Porque quizás hablar con mi hija del periodo, qué es el periodo, cuándo llega, qué tú sientes, para los hijos, para los varones también, cuando llegan a cierta edad, que bueno, ya tienen cambios significativos en su cuerpo, que van teniendo ese tipo de sensaciones, pues hay que hablar. Y yo siempre digo, por ejemplo, que los padres, el papá, tenga, por ejemplo, esa confianza con su hijo y que lo ayude, que lo enseñe, que lo oriente, porque entonces esa información va a llegar y puede ser distorsionada o la puede buscar en un sitio que no sea confiable. Entonces ahí es donde entonces entramos a quizás la pornografía y a muchas cosas más que a veces a su edad no tienen la capacidad para consumir ciertos contenidos que no es para su edad. Pero lo hacen ¿por qué? Por el deseo de descubrir ciertas cosas, por saber qué es lo que pasa o cómo es que... por descubrir. Por descubrir, exactamente. Entonces yo siempre digo que es importante que los padres puedan ser abiertos con sus hijos en ese sentido. Porque entonces si no lo orientas tú, lo va a orientar otra persona o él se va a orientar de otro lado. Ok, bueno, para que lo orienten otras personas de mala manera, mejor orientarlo. Sí, y eso ayuda a que tú tengas una confianza con tu hijo y que tenga la confianza de que cualquier cosa que pase o haga,
tenga la confianza de que mi mamá no es que me va a matar. O sea, yo sé que hay consecuencias y yo sé lo que está mal, pero yo tengo donde recurrir cuando me pase algo o cuando alguien me haga algo que yo no entiendo o yo entienda que no sea normal. ¿Usted entiende que le damos los padres la importancia a la terapia? Bueno, yo diría que, verdad, estamos en una sociedad donde yo entiendo que ha habido un gran avance en el sentido de la terapia, porque realmente ahí a mí me han llegado muchos casos a consulta que por simples señales de alerta los padres acuden a terapia y dicen, mira, yo sé que esto no es normal, quiero que podamos descubrir qué es lo que pasa, estos cambios en mi hijo no son normales, entonces, y cosas aún más remotas que llegan a consulta y a mí me alegra saber que, por ejemplo, ya estamos abriendo los ojos y saber que la terapia es importante y que la terapia te ayuda a poder sobrepasar ciertas cosas o te ayuda a poder expresarte a ti o poder conocer más de ti y poder fortalecer lo que es la regulación emocional, porque cuando nosotros no lo tenemos, nosotros nos volvemos mucho más vulnerables y demás. Entonces yo entiendo que ha habido un gran avance a medida que ha pasado el tiempo, porque tiempo atrás un poquito uno hablaba de terapia y hasta a los adultos le costaba. Le huían. Pero hoy en día yo entiendo que sí que se ha avanzado mucho y que los padres toman en cuenta y entienden el valor. Y sobre todo la persistencia, porque yo siempre hago énfasis en eso, de que la terapia no es magia, la terapia es un proceso donde se trabaja, donde un proceso de sanación, de crecimiento y sobre todo de poner de su parte, porque yo digo que para quien es la terapia es para la persona que la quiere recibir, porque la terapia no es simplemente la hora que nosotros tenemos en consulta, sino lo que tú haces después de que salimos de consulta. Wow. Bueno, señora, Lady me tiene boba, esta muchachita no es joven. Eso me dicen. Ay. Doctora, ¿y qué tan bien recibida usted siente que ha sido su consulta? Yo me siento muy contenta, realmente me siento muy agradecida con el pueblo higüeyano, me he sentido muy respaldada, yo apenas tengo 2 años y realmente me he sentido muy contenta con el apoyo que me han brindado. Incluso de todos los medios también he tenido ofertas y invitaciones de otro tipo de eventos que me he sentido muy agradecida que me tomen en cuenta, ¿verdad? Porque yo iniciando un tiempo atrás y que sientan que puedan confiar en mí es un gesto y algo que yo valoro mucho realmente y que me llena de responsabilidad también, porque que eso conlleva de realmente tú entender de que tú estás proyectando por lo que tú has trabajado. Excelente. Doctora, consejo para las madres que se sienten ofuscadas, que no sabemos llevar la adolescencia, que no entendemos estos jóvenes. Ayúdenos. Es importante entender que antes de ser mamá, también tú eres mujer y que tú también tienes que cuidarte. A veces cuando nosotros nos descuidamos como mujer, nuestra vida personal, nuestra integridad, nuestro ser como persona, nuestra individualidad, pues entonces se ve afectado en las diferentes áreas. Entonces tú no eres consecuente a lo que va a pasar o cómo tú vas a reaccionar ante ciertas cosas que pueden pasar. Es decir, cosas pequeñas quizás tú la puedes volver muy grande a raíz de que quizás no hay un tiempo significativo para ti o que tú como mujer entiendes que todo tiene que estar perfecto o que tú tienes que dar la milla extra en todos los ámbitos de tu vida. Entonces yo entiendo que es importante que la mujer tome su tiempo, que sea mamá, que sea esposa, que sea ama de casa o independiente, ¿verdad que sí? Pero que también sea mujer y que entienda que tiene necesidades que tiene que saciar antes de poder enfrentar ciertos desafíos, que muchas veces eso sucede. A veces la mamá, problemas o situaciones que son muy manejables, quizás no la pueden ver de esa forma porque hay otras áreas que están decayendo o no están en balanza. Entonces yo digo que poner eso como objeto principal, sentirte bien, porque cuando tú eres una mamá que te sientes bien, tú tienes la capacidad para ayudar a tu hijo y sobre todo poder entender, escuchar, validar y respetar a tu hijo. Okay.
Doctora, nosotras las madres buscamos mucha ayuda, buscamos muchas cosas, pero a veces nosotros necesitamos como que a nuestro hijo adolescente también escuche que no estamos en su contra, que estamos ahí para ayudarlo, que esto, que aquello, pero no soy yo quien lo quiero decir y yo sé que ellos no ven el podcast completo, pero yo voy a sacar este corte en especial para ellos, así que démosle un mensajito a esos adolescentes. Usted está hablando con niños ahora, con adolescentes, un mensaje para ellos. Para los adolescentes, decirles que sabemos que es difícil la etapa por la cual pasan, que es una etapa de muchos cambios, que todos pasamos por esa etapa, que mamá, papá, mis amigos, mis familiares, mis tíos pasaron por esa etapa y que no estás solo, que tienes personas que te pueden ayudar, que te pueden comprender cuando incluso tú no te encuentras o tú no te sientes donde perteneces, que tienes la capacidad de poder lograr lo que te propones cuando buscas la ayuda adecuada y no te encierras y puedes ser capaz de poder ver las cosas de una perspectiva diferente. Wow, qué lindo. De verdad que muchas gracias, doctora. Gracias por abrir la puerta de su consulta, por creer en su pueblo, por traernos este centro tan completo. ¿Cuáles son los servicios que ustedes brindan? Bueno, el centro se llama Centro Integral Psicovid y Salud. Estamos ubicados en la Plaza Rodríguez número 2, en el tercer nivel. Nuestro centro cuenta con servicios de terapia ocupacional, terapia conductual, terapia socioemocional, terapia del habla y lenguaje. Ok, pero como que terapia conductual, ¿eso es de qué? Bueno, la terapia conductual se centra en la modificación de conducta de los niños cuando hay conductas que son inadaptativas y que son disruptivas que tenemos que ir modificando. Ok, ¿cuál otra? La terapia ocupacional se centra en la terapia para ayudar al niño a desarrollar lo que son sus habilidades de la vida cotidiana. Ya viene siendo más específico para niños que tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista, para ayudarlos a su vida diaria poder continuar y poder vivirla. ¿Dan terapia del habla también ustedes? También ofrecemos terapia del habla y lenguaje. Ok, ¿y quién identifica como yo llevo a mi niño porque hay una condición o quién refiere? ¿Cómo se maneja esto? O sea, como, o yo la llevo a usted y usted identifica qué terapia mi hijo necesita, o se lo refieren los colegios, o sea, ¿cómo llega el paciente allá? ¿O la mamá identificó algo? Bueno, pues suele ser de diferentes formas, ya sea que, por ejemplo, el colegio es quien refiere al niño, se lo comunica a la madre, entonces la madre lo lleva a consulta, viendo señales de alerta, pues entonces ahí identificamos lo que ocurre, o simplemente la madre ve señales de alerta y los llevan. O entonces ya en consulta nosotros vemos, también realizamos un proceso de evaluación para identificar cuál es el diagnóstico del niño, ya si es un diagnóstico o descartarlo. También es importante que nosotros no trabajamos simplemente solos, sino que trabajamos con demás colegas, que por ejemplo a veces se requiere un psiquiatra infantil, porque a veces ciertos tipos de afecciones necesitan de fármacos, entonces es necesario como esa alianza para poder llevar la psicoterapia a un nivel donde pueda ser proyectada con mejor calidad. ¿Hay algún análisis o algún estudio que después de la pandemia los niños quedaron como, bueno, no los niños, los adultos también, pero yo siento como que esa etapa de homeschool, de escuela en casa, hizo mucho daño? Sí, realmente en el área académica sí. Afectó mucho, mucho. Incluso no solamente los niños, hasta los adultos que estaban en la universidad. Exacto. Y estaban cogiendo clases y en otro sitio. Entonces yo entiendo que eso fueron grandes secuelas que dejó el COVID, esa etapa que nosotros vivimos, tan frustrante, que dejó muchas secuelas en todos los sentidos, tanto a nivel de la salud mental, a nivel académico, a nivel social. Y hubieron cosas que yo pudiera decir que como que se destaparon. O sea, fue un detonante para nosotros ver cosas que quizás nosotros no veíamos y que estaban acarreando y que tenían tiempo, y entonces nosotros pudimos verla. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de tomar clases desde la virtualidad, de poder sentarse, de ese contacto piel a piel o ese contacto de físico es necesario incluso para algunos niños. Y sobre todo que prácticamente... no se concentran ni virtual, ni presencial, ni de ninguna manera. Y prácticamente quienes eran los maestros, eran los padres. Sí, y sin tener la técnica ni la vocación. Eso es a donde iba a llegar también, que por ejemplo hay padres que no tienen la vocación y quizás pudieron afectar a su niño también, porque por ejemplo no tenían las herramientas, no tenían la paciencia. Imagínense, puede haber muchos escenarios
a raíz de eso. Doctora, los psicólogos en los colegios, ¿qué es lo que hacen? Porque yo me encuentro que esa gente no hace nada. Ay, no, no diga eso. ¿Qué es lo que hacen? Dígame. Los psicólogos escolares están para referir, para ayudar también, para detectar aquellos problemas en el área académica que tengan los alumnos y poder ayudarlos en cierto sentido. Ya luego, dependiendo el diagnóstico que puedan arrojar o lo que puedan observar, pues lo refieren ya sea a un psicólogo clínico y demás. Okay. Pero lo que pasa es que hoy en día no se le da como esa fiabilidad a los psicólogos escolares, que realmente hacen una importante labor porque son los que pueden detectar desde un principio las cosas que está sucediendo con el niño. Porque sobre todo envían reportes de cuáles son las cosas que está pasando específicamente y le dan un seguimiento al niño en el colegio. Entonces sí es muy importante. Sí, pero a veces hay colegios que te refieren a alguna consulta psicológica, pero entonces no quieren trabajar como en colaboración con ese psicólogo externo. Sí, bueno, pues ya ahí eso ya es de manera más personal de cada colegio o de cada colega. Yo particularmente, yo me involucro. A mí me gusta, por ejemplo, si yo tengo un niño, quiero hablar con la maestra de ese niño, o le mando un cuestionario, o una prueba, o quiero estar en contacto con ella para saber, porque ¿qué pasa? El entorno educativo es muy importante. ¿Por qué? Porque pasan gran parte del tiempo ahí. Entonces hay cosas que quizás como madre en casa tú no las detectas. Pero entonces en el colegio la maestra sí. ¿Por qué? Porque los niños en su casa están en un lugar seguro, se sienten cómodos, se sienten confiables. Entonces, y hay ciertas cosas que quizás no hacen, porque las figuras de autoridad, mamá y papá, están. Pero ya en el colegio yo soy más libre, yo realmente soy quien soy, yo realmente hago o no hago las cosas que yo quisiera. Entonces, yo digo que sí es muy importante tener esa comunicación entre colegio y psicólogo. Es de lo más importante. Okay. Siempre digo que terapia, psicólogo, casa y colegio hay que tener una comunicación para poder llevar pues una consulta, un caso, un buen seguimiento, sí. La terapia, doctora, se trata mucho de yo voy a hablar, expresar. A veces los niños suelen ser muy poco expresivos. ¿Cómo logran ustedes, los psicólogos de niños, como que sacarle información a esos muchachos? Los adolescentes hablan muy poco. Si quizá te piden ir a consulta pueden hablar un poquito, pero si lo llevan incluso sin ellos querer, todavía peor. Sí, mira, nosotros realizamos, hay diferentes técnicas para uno poder, yo siempre digo que la terapia no se trata solamente de hablar, sino de poder realizar actividades también que te permitan y que me permitan ver a mí también ciertas cosas que yo quiero explorar. Por ejemplo, trabajamos también con pruebas proyectivas a raíz de dibujos, nos dan mucha información del estado emocional del niño. También utilizamos juegos que vayan de acuerdo a las habilidades que nosotros queremos explorar o cuando hablamos emocionalmente, hay juegos que son muy de un jueguito de preguntas, de cómo tú te sientes cuando tu mamá te hace esto. O sea, hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar en terapia. Yo soy de la psicóloga que deja tarea, pero yo siento que es importante. ¿Por qué? Porque como yo dije anteriormente, la terapia no es simplemente el tiempo que estamos tú y yo, sino es lo que tú haces cuando estamos fuera. Y quizás hay pacientes que son más dedicados que otros, hay pacientes que no les gusta y no le dejo, entonces como que eso es particular, yo siempre lo pregunto. También me gusta poner muchas actividades donde puedan escribir, donde puedan plasmar sus ideas, sus sentimientos, porque como digo, no todo es hablar y tú vas a tener pacientes que no son tan expresivos que otros. O sea, no todo es con palabras. Incluso hasta la forma en cómo se está comportando, en cómo se sienta, en hacia dónde mira, todo eso nos da información. Excelente. Bueno, Arislady, gracias. Hemos concluido. Gracias a usted. Un placer estar aquí. El placer fue todo mío. De verdad, yo sé que muchas madres encontraron luz en la palabra de Arislady, porque de verdad ella está súper preparada, su consulta está a la disposición, así que ya ustedes saben, búsquenla en la página, síganla, ya ustedes saben. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que esto es Her Life y que cada vida es una escuela. Bye. Bye.